Mi nombre es Griselda Inocencio Oppenheimer, oficial ejecutiva de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, y en este momento queremos presentarles las guías para elaborar el Plan de Acción Afirmativa 2021-2025. Este adiestramiento va dirigido muy en especial a aquellos funcionarios, ¿verdad?, que van a trabajar estas guías y van a desarrollar el Plan de Acción Afirmativa de las agencias y municipios, según lo establece la Ley 212 del 1999, Ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género. Este nuevo plan comienza su vigencia el 2021 y vence al 30 de junio del 2025. Es bien importante que aclaremos las fechas límites para entregar este plan y los correspondientes informes anuales. Este año han cambiado un poco las fechas para establecer, las fechas para entregar los informes anuales. Así que quiero discutir con detenimiento estas fechas límites. Los informes a los que nos referimos es el informe de Ley 212 del 1999. Ese informe es el que nos mide el progreso habido en el cumplimiento del Plan de Acción Afirmativa y sus metas. Ese informe debe ser entregado al 31 de julio de cada año de vigencia del plan. De la misma manera, el informe de Ley 217 del 2006 es la Ley del Protocolo de Violencia Doméstica en lugar de trabajo. De la misma manera, se entrega al 31 de julio de cada año de vigencia del plan. El informe de Ley 11 del 2009, ese informe ha cambiado su fecha de entrega. Para que coincidan las fechas de entrega de los informes, se ha cambiado la fecha de entrega de este informe de Ley 11. Se va a entregar al 31 de julio de cada año de vigencia. Vamos a presentar flexibilidad en la entrega de estos informes. Hemos querido ser flexibles en términos de ampliar el periodo de entrega. Usted debe entregar al 31 de julio, pero tiene hasta noviembre 30 para entregar los 3 informes sin que se le impongan sanciones ni multas. Ahora, el 1 de diciembre, la agencia o municipio que no haya entregado uno de estos 3 informes, se le impondrán multas. Así que eso es bien importante. Todos los informes, estos 3 informes y el plan de acción afirmativa deben ser enviados por correo electrónico a través de planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Para que se le acredite la entrega, tiene que ser a través de este correo electrónico. No puede utilizar otros correos electrónicos porque este correo electrónico se creó para la entrega de documentos. Así que es bien importante. El plan de acción afirmativa puede ser entregado en PDF a la fecha del 30 de junio del 2021, no más tarde. Los informes anuales en Excel en las fechas establecidas de julio a noviembre de cada año de vigencia, a través de planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Cualquier duda o pregunta se puede comunicar con esta servidora a través de jesasinocencio@mujer.pr.gov o llamando al 787-289-2807. El correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov solamente se utilizará para el envío de los documentos requeridos. Para elaborar el plan, tiene que utilizar las guías con fecha de edición 2021. Las demás guías de otros planes están obsoletas, no deben ser utilizadas. ¿Por qué? Porque las guías nuevas incluyen políticas públicas o leyes recientes y que deben ser desarrolladas e implantadas a través de este plan de acción afirmativa. Para trabajar el plan de acción afirmativa debe utilizar los siguientes documentos: las guías con nueva edición, debe también utilizar este adiestramiento y otros documentos que están publicados en la página electrónica de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. Bien importante, no omita ninguna de las partes de las guías. Usted lo que va a hacer es incorporar a las guías, los documentos y añadir información que se requiera.
Así que todas las partes de las guías deben estar incluidas en su plan de acción afirmativa. Todos los planes tienen que tener índice. Y una vez que usted culmine con la edición de las guías, usted va a ir al índice y va a ajustar la numeración de las páginas para que corresponda al documento final. Edite la portada. Una vez que ya usted trabajó las guías, ya la guía se convirtió en su plan de acción afirmativa. Así que esa portada debe decir Plan de Acción Afirmativa del municipio X o de la agencia X. Se devolverán los documentos o el plan incompleto y aquellos documentos o aquel plan que no cumpla con los requisitos que hemos establecido ahora. Este nuevo plan tiene 25 partes. Usted estas partes las puede identificar con numeración. Capítulo 1, capítulo 2 o parte 1, parte 2 si le interesa. Si no, pues lo identifica tal como aparece en las guías. Además, deberá de tener como referencia los siguientes documentos que están publicados en nuestra página www.mujer.pr.gov, patrono acción afirmativa. Así los va a identificar. Ahí van a estar publicadas las guías en PDF, las guías en Word para que pueda trabajar con ellas. Y también va a encontrar los siguientes documentos donde hacemos referencia en el plan de acción afirmativa. Esos documentos son el compendio de leyes, las guías para la implantación de política pública y procedimientos internos de querellas por hostigamiento sexual, el protocolo para el manejo adecuado de casos de violencia doméstica en el lugar de trabajo, las guías para la habilitación de salas de lactancia. Anejo a esas guías que es la hoja de inspección. Con esta hoja de inspección usted puede cotejar y verificar, ¿verdad?, que su salón de lactancia cumple a cabalidad con las políticas públicas. Y por último va a encontrar las guías uniformes para el autoestudio de igual paga por igual trabajo según lo requiere la Ley 16 del 2017, que es la Ley de Igualdad Salarial. Las 25 partes del plan comienzan con una tabla donde usted va a tener que llenarla con una información de su agencia y municipio. Esta información es bien importante porque así actualizamos el perfil de cada agencia y municipio. Ahí va a aparecer el nombre del director o directora de recursos humanos, el nombre de la coordinadora o coordinador de acción afirmativa, la persona a cargo de implantar el protocolo de violencia doméstica y la persona enlace para cumplir con la Ley 11 del 2009. Todas estas partes, ¿verdad?, con excepción de la primera tabla, no tienen que desarrollarlas. Estamos hablando, por ejemplo, de la introducción, de la base legal, de las definiciones, el aspecto social del discrimen y el aspecto de la Ley 212 del 1999 y el principio de mérito. Estos son los primeros capítulos o partes del plan. Estos son partes o capítulos de referencia, así que no hay que trabajar con ellas. ¿Cuáles son aquellos partes o capítulos con los cuales usted tiene que trabajar? Son la identificación de deficiencias y áreas problemáticas que requieren atención, la preparación de metas e itinerarios de cumplimiento, el plan de trabajo para lograr las metas establecidas, el sistema interno para atender querellas por discrimen por género, el cumplimiento con la Ley 17 del 1988, cumplimiento con la Ley 217 del 2006. Estas son partes que usted tiene que trabajar, que tiene que elaborarlas, que se les va a pedir documentación o certificación. También el cumplimiento con la Ley 427 del 2000, según enmendada. Esta es la ley que establece el tiempo para la lactancia. El cumplimiento con la Ley 155 del 2002 y la Ley 107 del 2020. Estas son las políticas públicas que habilitan espacios de lactancia. El cumplimiento con la Ley 84 del 1999, que es la que crea los centros de cuidado diurno en las agencias de gobierno. El cumplimiento con la Ley 11 del 2009, según enmendada. El cumplimiento con la Ley 22 del 2013, según enmendada. Vamos a entrar en detalle y vamos a explicar en qué consisten estas políticas públicas y su cumplimiento. Además, tenemos como partes que ustedes tienen que desarrollar es el cumplimiento con la Ley 16 del 2017, el cumplimiento con la Ley 90 del 2020, una de las últimas leyes que se incorporaron al Plan de Acción Afirmativa, y la certificación de cumplimiento con todas las políticas públicas, que es la certificación donde la autoridad nominadora debe firmar. También tenemos
las siguientes partes. Estas partes son de referencia o partes que se han habilitado para que ustedes incluyan documentos. ¿A qué me refiero? Pues a los anejos. Tenemos 5 anejos donde ustedes ahí van a incluir los documentos que les solicitamos. Y vamos a entrar en detalle para identificar cuáles son esos documentos. Finalmente tenemos el apéndice y como bien saben aquellos que han trabajado anteriormente el plan de acción afirmativa, en el apéndice encontramos todas las leyes y todas las políticas públicas a las cuales hacemos referencia y las cuales tenemos que cumplir. También tenemos unos documentos y unos esquemas que ayudan a ustedes desarrollar e implantar las políticas públicas. Vamos entonces ahora a entrar de lleno en el contenido de cada una de esas partes. Tenemos la introducción. Es política pública del Gobierno de Puerto Rico que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo por razón de su género. Y aunque el Estado de Derecho de Puerto Rico es favorable a la equidad y prohíbe el discrimen por razón de género, este discrimen todavía persiste. En comparación con los hombres, las mujeres ocupan posición de menor remuneración y estatus, tienen menos oportunidades de desarrollo y progreso y están discretamente representadas en los niveles gerenciales y de supervisión y reciben un ingreso inferior aun cuando se desempeñan en ocupaciones de valor comparable. Además, las mujeres afectadas de manera particular por el hostigamiento sexual y otras modalidades de discrimen asociadas a su condición de mujer. Aquí me quiero detener. Lo que estamos diciendo es que las mujeres sufren de manifestaciones de discrímenes muy particulares en donde sí los hombres pueden ser discriminados o sufren de estas modalidades de discrimen, pero cuando vemos las estadísticas y estudiamos, ¿verdad?, estas situaciones de discrimen, vemos que las mujeres están en una condición de mayor vulnerabilidad y son más frecuentemente discriminadas en comparación a los hombres. Así que en ese sentido tenemos que hacer unos esfuerzos especiales para poder erradicar y atender estas manifestaciones de discrimen que afectan muy particularmente a las mujeres. También encontramos otras modalidades de discrimen que son aquellas relacionadas con su función reproductiva. Por ejemplo, el embarazo, el alumbramiento, la crianza de los hijos, la llamada doble jornada de trabajo junto a las obligaciones sociales y familiares atribuidas a su género, tales como el cuidado de adultos mayores, de familiares enfermos y otros roles que las mujeres tienen que asumir por su condición de mujer. El asunto aquí que debemos de explicar es que estos roles que la sociedad le impone a la mujer por su condición de mujer y por su género interfieren y afectan su ejecutoria, ¿verdad?, y su desempeño en el mundo laboral. Por lo tanto, hay que trabajar y hay que hacer unos esfuerzos especiales y planificados para ofrecer alternativas que ayuden a la mujer a lidiar con esta doble jornada y promovamos el desarrollo socioeconómico de las mujeres en el mundo laboral. La Ley 212 del 1999, conocida como Ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género, es una medida que persigue luchar contra toda forma de discrimen que puede interferir con los derechos de la mujer en el ámbito laboral. Esta ley pretende eliminar el discrimen contra la mujer de forma tal que se pueda alcanzar la verdadera igualdad de oportunidades. A través de estas guías, ¿verdad?, al emitir las guías para la elaboración e implantación del Plan de Acción Afirmativa, muy en especial estas que comienzan su vigencia el 2021, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres ofrece las bases, los criterios y los procedimientos sobre los cuales cada una de las agencias y municipios, entidades y corporaciones deberán desarrollar sus propios esfuerzos en aras de garantizar que no se discrimine contra ninguna persona empleada o aspirante a empleo por razón de género y se dé cumplimiento cabal y efectivo con las leyes y normas vigentes. Aquí es bien importante destacar que los planes de las agencias y municipios son planes únicos, sí siguen unas guías
y tienen unas partes que desarrollar. Pero vamos a encontrar dentro del análisis unas situaciones muy particulares que se van a dar en cada una de las agencias y municipios y que basado en esas deficiencias encontradas se van a tener que desarrollar metas y actividades para erradicar y atender esas deficiencias. Las guías para elaborar e implantar el Plan de Acción Afirmativa 2021-2025 se promulgan en virtud de las disposiciones de esta ley y se adoptan en armonía con las disposiciones del artículo 2, sección 1 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por el título 7 de la Ley Federal de Derechos Civiles del 1964, según enmendada. Además, estas guías se formulan conforme a leyes creadas para prohibir el discrimen y que promueven la equidad para atender condiciones de desigualdad que sufren las mujeres en el ambiente laboral. Nuestra Constitución, la Constitución de Puerto Rico, expresa que la dignidad del ser humano es inviolable y que todas las personas somos iguales ante las leyes. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnarán estos principios de esencial igualdad humana. Así lo establece el artículo 1, sección 1 de la Constitución. La Oficina de Procuradora de las Mujeres es creada bajo la Ley número 20 del 2001 y se crea la Oficina de la Procuradora de las Mujeres para la defensa de los derechos de las mujeres y fiscalizar su cumplimiento e implantación de políticas públicas por parte de agencias públicas y también de las entidades privadas. La oficina está dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras y de reglamentación y cuasi judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los derechos de las mujeres. Es a través de la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa que se promueve el cumplimiento de las políticas públicas que garantizan igualdad de oportunidades en el empleo por género. También esta división se diseña y ofrece las guías para elaborar e implantar el Plan de Acción Afirmativa. Se evalúan los planes recibidos, los informes de progreso anuales de las agencias adscritas a la rama ejecutiva y de los municipios. Refiere a la Procuradora de las Mujeres, las agencias y municipios en cumplimiento para la imposición de las sanciones correspondientes. También la división ofrece a todo patrono público y privado documentos, adiestramientos y el asesoramiento necesario para elaborar e implantar el protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo. Este plan de acción afirmativa se implanta en momentos en que hay una orden ejecutiva sobre el estado de emergencia, llamada, Boletín Administrativo número 2021-013. La declaración de emergencia es para decretar un estado de emergencia en Puerto Rico debido al alza de los casos de violencia de género y ordena establecer medidas dirigidas a prevenir y erradicar esta conducta en nuestra sociedad. Según la orden ejecutiva, en cuanto a los servicios prioritarios, se mantiene como un servicio prioritario del Gobierno de Puerto Rico el establecer y ejecutar programas de protección, prevención y orientación, así como protocolos de acceso a la vivienda, servicios de salud, educación y trabajo, en aras de prevenir y erradicar la violencia en género. Así que el Plan de Acción Afirmativa es un documento que responde, a este llamado de prevención y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones, muy en especial aquella violencia de género que se manifiesta en los centros de trabajo. Esta orden ejecutiva tendrá vigencia desde su firma hasta el 30 de junio del 2022 y puede ser prorrogable por el gobernador o a petición del comité PARE. La orden ejecutiva se firmó el pasado 25 de enero del 2021. Así que esta es una de las razones por las cuales, a diferencia de otros años, no se estarán otorgando prórrogas para la entrega del Plan de Acción Afirmativa. Otra de las partes importantes en el plan es
del Plan de Acción Afirmativa son las definiciones. Es bien importante tener claros los conceptos y las definiciones para que nos podamos entender a qué nos referimos. El lenguaje que se busca a través de estos esfuerzos de equidad es un lenguaje que no es muy conocido. Y en vista de que tenemos deficiencias en las academias en términos de cursos de equidad, pues es bien importante que nosotros repasemos estas definiciones. Vamos a empezar por la primera. Discrimen o discriminación. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de discrimen o discriminación? Es el trato diferente o de inferioridad dado a una persona o grupo utilizando criterios prejuiciados, racistas, sexistas o relacionados con cualquiera de las clases protegidas. Así que hablamos de discrimen, ahora vamos entonces a hablar lo que es el discrimen en el empleo. El discrimen en el empleo se produce cada vez que un procedimiento o política de empleo limita con o sin intención las oportunidades de trabajo de un empleado o de una empleada o aspirante a empleo perteneciente a uno de los grupos protegidos por la ley. A lo que estamos hablando cuando hablamos de grupos protegidos son aquellas personas que han sido históricamente, ¿verdad?, víctimas de discrimen, ya sea por las condiciones anteriormente identificadas. ¿Qué es un prejuicio? Es un juicio, una apreciación sobre una persona o grupo o hecho basado en generalizaciones y sin tener un conocimiento cabal sobre el mismo. Sexismo consiste en el hecho de considerar a nivel consciente o subconsciente que uno de los dos géneros tiene una intrínseca superioridad sobre el otro. El machismo es la defensa de la superioridad del hombre sobre la mujer, por oposición al embrismo aplicable a quienes creen lo opuesto. Feminismo es el movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. Me quiero detener aquí porque en ocasiones he escuchado personas de nuestra sociedad con un nivel educativo superior, desempeñan funciones de alta jerarquía, expresando que abogan y defienden los derechos de las mujeres, pero que no son feministas. Y esta expresión envuelve una gran contradicción. Toda persona que aboga por los derechos de las mujeres y persigue la igualdad entre los hombres y las mujeres es una persona feminista. Lo que entiendo que querían decir es que no son hembristas. Hembrista es aquella persona que destaca o piensa que las mujeres son superiores a los hombres. Así que es bien importante aclarar lo que es feminismo. Vamos entonces a hablar de lo que es acción afirmativa. Acción afirmativa es un programa gerencial que obedece la necesidad de crear y fomentar oportunidades significativas de empleo para personas calificadas que tradicionalmente han sido excluidas de dichas oportunidades, como las mujeres, ¿verdad?, o que sencillamente no han recibido una oportunidad igual. Consiste en esfuerzos y acciones específicas que realiza el patrono en las áreas de reclutamiento, selección, ascensos y en todos los términos y condiciones de empleo, así como en prácticas y políticas de empleo escritas o no escritas, que tienen el objetivo de eliminar los efectos presentes del discrimen que se cometió o que existió en el pasado. Me quiero detener para explicar lo que es un programa gerencial. El Plan de Acción Afirmativa es un programa gerencial. Esto quiere decir que se desarrolla y se implanta a nivel del Ejecutivo, a nivel de la Administración de los Recursos Humanos, y requiere el compromiso de todas las personas que ocupan puestos gerenciales y administrativos y de supervisión para el logro de su implantación. El Plan de Acción Afirmativa es el plan de la gerencia donde se establecen las metas que se propone cumplir la organización, ya sea la agencia o municipio, para mejorar las condiciones de empleo que permitan la igualdad de oportunidades a personas de las clases protegidas. En este caso estamos hablando de las mujeres. Es un documento escrito que incluye metas, estrategias para lograrlas, itinerario de cumplimiento, así como otra información que resulte pertinente a los esfuerzos afirmativos propuestos.
Ahora vamos a pasar a la parte de aspecto social del discrimen. La conducta que lleva a los seres humanos a discriminar es socialmente aprendida. Así que aprendemos desde pequeños y desde pequeñas a discriminar. Esta conducta ha sido transmitida de generación en generación a través de las instituciones como la familia, la escuela, los escenarios de trabajo, los grupos e instituciones religiosas, las instituciones políticas y cívicas, entre otras. En la convivencia interpersonal, familiar, comunitaria y social se reproducen conductas discriminatorias de todo tipo, que a su vez están apoyadas en la cultura, los valores, las tradiciones, las normas sociales y las costumbres. Esta es una de las razones más poderosas que explica por qué es tan difícil identificar y erradicar la extensa gama de prejuicios que nos llevan a discriminar. El discrimen en el empleo existe de la misma manera y por las mismas causas que existe el discrimen en la sociedad. Así que somos las personas los que llevamos el discrimen a los centros de trabajo. Por eso es tan importante que el patrono tome medidas preventivas para prevenir el discrimen o los actos discriminatorios en los centros de trabajo, a través de la educación y de la concienciación, y poder identificar las distintas manifestaciones de discrimen para erradicarlas. Una sociedad que no puede ver ni respetar como iguales a las mujeres, a los grupos de diferentes razas, a la juventud porque son muy jóvenes, a las personas maduras porque son muy viejas, a las personas con discapacidades físicas y mentales y a los que profesan creencias diferentes, tienen que confrontar serias dificultades para entender y aceptar que todas las personas deben tener acceso a las oportunidades de empleo en condición de igualdad. Y para que una sociedad pueda pasar de la falta de conciencia a la conciencia del respeto de los derechos de los demás y a la no discriminación, hay que implantar programas educativos y programas para implantar políticas públicas que prohíban el discrimen, como el caso, ¿verdad?, de la Ley 212 del 1999. Es bien importante que pasemos ahora a hablar de la importancia que tiene la Ley 212 de 1999 y el principio de mérito, porque se complementan. Todas las actividades que se lleven a cabo para cumplir con la Ley 212 del 1999 deben estar enmarcadas dentro del principio de mérito. La experiencia de las organizaciones que han avanzado en la promoción de la equidad mediante esfuerzos afirmativos sugiere que un plan para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género y el principio de mérito son principios complementarios y compatibles. Ambos tienen como base y como meta el reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos, con respeto a dignidad y oportunidades. Ahora vamos a pasar a las partes del plan de acción afirmativa que requieren su elaboración o desarrollo. Así que las anteriores partes que he discutido son partes, como dije, de referencia que no requieren trabajo o elaboración de parte de ustedes. Estas a continuación sí son las partes del plan que ustedes tienen que elaborar, que tienen que desarrollar, que tienen que hacer algún tipo de ejercicio o incorporar algún tipo de documento. Vamos entonces a la primera: la declaración y divulgación de la política pública y la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Esta parte la puede encontrar de la página 30 a la 35 de las guías. En cuanto a la declaración de la política pública, deberá incluir lo siguiente, y va a encontrar un modelo en la página 31. ¿Qué tiene que contener una declaración de política pública? Miren, la recomendación principal es que cuando usted redacte la declaración de política pública, este esté en una página, ya sea legal o carta, que todo lo que vaya a incorporar en esa declaración esté en una sola página. ¿Por qué? Porque eso le facilita su divulgación, postearla en tablones de dicto, le facilita también el incorporarla a otros documentos y su divulgación. ¿Qué debe contener la declaración de política pública
que ustedes lo van a confirmar en el modelo de la página 31, pues mire, la autoridad nominadora debe expresar en esta declaración de política pública su compromiso con la ley. Debe de incluir información sobre la base legal, en este caso la ley 212, y cualquier otra política pública que usted crea pertinente. Debe describir la obligación y lo que manda la ley. Debe informar a quién protege y cómo protege. Incluir, bien importante, el nombre y el puesto de la persona coordinadora de acción afirmativa, que es la persona designada para orientar a aquel empleado y empleada que solicite orientación o quiera someter una querella. En cuanto a la divulgación, pues hablamos de divulgación interna y divulgación externa. La divulgación interna es incluir la declaración en el plan de acción afirmativa, enviarla a través de correo electrónico, postearla en los tablones de dicto. Divulgación externa, bueno, pues cuando usted envía una convocatoria a otras agencias, a otras academias, pues usted va a incluir la declaración de política pública. Eso es una manera de divulgación externa. Otras formas de divulgar interna y externamente, pues van a encontrar en la página 32 y en la página 33. Vamos entonces a pasar a la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Va a encontrarla en la página 33, 34 y 35. Esta es una herramienta esencial que fue creada para educar a las mujeres sobre sus derechos en el lugar de empleo. Constituye un mecanismo para ayudar a erradicar el discrimen en contra de la mujer, porque una manera de erradicar el discrimen es educar y orientar sobre los derechos de las personas. Todas las oficinas, agencias gubernamentales, corporaciones públicas, municipios y patronos privados con 12 empleados o empleadas mínimo estarán obligadas a exhibir las disposiciones del artículo 3 de la Ley número 9 en un lugar accesible a todo su personal y visitante. La agencia o municipio solicitará al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos los afiches necesarios para colocarlos en los tablones de dicto y en lugares públicos dentro de sus facilidades. Este es uno de los requerimientos de la ley, su divulgación. En esta parte del plan incluirá copia de la Carta de Derechos de la Mujer Trabajadora. Ya está incluido en esta parte. La siguiente parte del plan que vamos a discutir es la asignación de responsabilidades. Se encuentra entre la página 36 y 40 de las guías. Es bien importante destacar que el éxito de la implantación del plan de acción afirmativa dependerá en gran medida del compromiso en su cumplimiento por parte de la autoridad nominadora, jefes, jefas de agencia, alcaldes y alcaldesas, de las personas designadas como coordinadora de acción afirmativa, del personal gerencial y de supervisión. En esta parte, entre la página 36 y 40, ustedes van a encontrar cuáles son las responsabilidades que cada uno de estos funcionarios tiene. En esta parte del plan, la coordinadora o el coordinador entregará o enviará por correo electrónico una comunicación que incluya las responsabilidades asignadas a la autoridad nominadora y al personal gerencial y de supervisión de la agencia o municipio. Así que lo que va a hacer la coordinadora o coordinador es transcribir las responsabilidades de la autoridad nominadora y le va a mediar una comunicación, puede ser a través de correo electrónico, que identifique todas sus responsabilidades. De igual manera, va a identificar las responsabilidades de todos los gerenciales y supervisores y puede preparar un correo electrónico dirigido a todos ellos o a todos esos puestos, enviarlo por correo electrónico. Recomendamos que la evidencia de ese envío que le provee el Outlook sea el que usted va a colocar como evidencia. ¿Dónde lo va a colocar? En el anejo 1. Así que los anejos se prepararon, como dije anteriormente, para incluir los documentos solicitados, menos las declaraciones de política pública, que usted lo que va a utilizar es el modelo a seguir. Una vez que trabaje con el modelo, saca el modelo e incluye su declaración de política pública en cada capítulo que tenga una declaración de política pública.
En cuanto a las responsabilidades del coordinador o coordinadora de acción afirmativa, es bien importante que se dé el primer paso, que es que la autoridad nominadora o el director o directora de recursos humanos repase las responsabilidades que le asigna el plan de acción afirmativa a esa coordinadora o coordinador de acción afirmativa. También en la lista de responsabilidades aparecen las cualidades o características que debe tener este coordinador o coordinadora de acción afirmativa para cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. Estas características o este perfil debe tomarse en cuenta para elegir o seleccionar la persona idónea como coordinador o coordinadora de acción afirmativa. En este caso, la autoridad nominadora o su representante le mandará una comunicación oficial a la coordinadora de acción afirmativa designándola como coordinadora de acción afirmativa, y esta comunicación deberá incluir las responsabilidades que aparecen en esta parte del plan. La evidencia de estas comunicaciones va a ser incluida en el anejo 1. La siguiente parte que vamos a discutir es la identificación de deficiencias y áreas problemáticas que requieren atención. Como ya les dije, si ustedes creen conveniente a estas partes, pueden colocarle números o llamarles capítulos. ¿En qué consiste la identificación de deficiencias y áreas problemáticas que requieren atención? Pues estamos hablando de áreas problemáticas cualitativas que se determinan reconociendo aquellos factores que limitan el bienestar socioeconómico. Las áreas problemáticas cualitativas se pueden determinar reconociendo aquellos factores que limitan el bienestar socioeconómico de las mujeres e imposibilitan que prevalezca en un ambiente de trabajo libre de discrimen. Estas áreas problemáticas cualitativas se pueden identificar a través de cuestionarios o entrevistas a empleadas o empleados o a gerenciales y supervisores y supervisoras. A través de estas entrevistas y el diseño y distribución de cuestionarios al personal podemos identificar estas dificultades y encontrar los remedios puntuales. Deberá redactar un párrafo analizando los resultados. Así que la área problemática cualitativa, usted va a identificarlas y luego las va a expresar a través de una narrativa en esta parte del plan. Algunas metas o alternativas para eliminar áreas problemáticas cualitativas aparecen en la página 42 y 43 y de ellas usted puede identificar cuáles va a implantar o cuáles de estas corresponden a un remedio ante una situación, una deficiencia cualitativa encontrada. Pasamos a la identificación de áreas problemáticas cuantitativas. A través del análisis de grupo ocupacional y clase, que aparece en la página 43, de la 43 a 45, usted va a identificar las áreas problemáticas cuantitativas. Para ello va a utilizar la tabla 1 que contiene los 9 grupos ocupacionales. Así que usted va a utilizar la data más reciente que aparece el número de empleados y empleadas de la agencia o municipio por grupo ocupacional. Es bien importante totalizar por grupo ocupacional, desglosarlo por hombres y mujeres y sacar el porciento de hombres y mujeres por cada grupo ocupacional. En promedio son 9 grupos ocupacionales. Es bien importante totalizar. Va a totalizar el total de empleados por grupo ocupacional, el total de mujeres y el porciento del total de hombres. La siguiente parte del plan que vamos a discutir es cumplimiento con la ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo, ley número 17 del 1988. Esta parte del plan la va a encontrar entre las páginas 53 y 55 de las guías. La ley prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo y le impone al patrono, entre otras cosas, establecer un procedimiento interno adecuado y efectivo para atender querellas de hostigamiento sexual. Puede encontrar copia de la ley en el apéndice 5. La agencia o municipio incluirá copia actualizada de la Declaración de Política Pública que prohíbe el hostigamiento sexual en el empleo. Esta declaración de política pública va a estar en esta parte. Vamos a encontrar 2 modelos entre las páginas 54 y 55, 2 modelos de la declaración de política pública. En el anejo 3, incluirá copia del procedimiento interno o reglamento actualizado para atender las querellas sobre hostigamiento sexual en el empleo. Así que la declaración de política pública va en la parte o en el capítulo que le corresponde
donde aparecen los modelos, y el procedimiento para atender querellas lo va a incluir en el anejo 3. Es bien importante cumplir a cabalidad con la ley, que incluye o que requiere el ofrecimiento de actividades educativas y de orientación para la divulgación de la política pública y prevenir casos de hostigamiento sexual. Esto es un requisito de ley. Estas actividades deberán estar incluidas y calendarizadas en el plan de trabajo parte 1, metas cualitativas. Eso lo habíamos dicho anteriormente. También recomendamos la adopción de las guías para la implantación de la política pública y procedimientos internos. Estas guías, que fueron trabajadas por la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, las puede encontrar en los documentos de referencia que están en la página de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, en las páginas electrónicas. Vamos entonces ahora al cumplimiento con la Ley de Protocolo sobre el Manejo de Violencia Doméstica en el Empleo, Ley número 217 del 2006. Esta parte del plan la va a encontrar entre las páginas 56 y 57 de la guía. Es responsabilidad de todo patrono, público o privado, cumplir con el requisito de establecer e implantar protocolos para manejar situaciones de violencia doméstica en el lugar de trabajo. El protocolo deberá incluir los siguientes requisitos mínimos: una declaración de política pública, vea el modelo de la página 57, debe incluir la base legal y aplicabilidad, responsabilidad del personal y procedimiento y medidas uniformes a seguir en el manejo de casos. La agencia o municipio incluirá copia actualizada de la Declaración de Política Pública sobre el cumplimiento de la Ley 217 del 2006 e incluirá en el anejo 4 copia actualizada del Protocolo de Violencia Doméstica en el lugar de trabajo y también copia del plan de trabajo. Las guías para desarrollar el plan de trabajo lo va a encontrar en el apéndice. El modelo del protocolo lo va a encontrar en los documentos de referencia que aparecen en la página en internet de la Oficina Procuradora de las Mujeres. Este protocolo de violencia doméstica fue editado, así que su protocolo anterior o el modelo que teníamos anteriormente fue actualizado. Así que utilice por favor este protocolo de violencia doméstica que aparece en nuestra página. Ahora vamos a discutir la parte de cumplimiento con las disposiciones sobre lactancia. Nos estamos refiriendo a la Ley 427 del 2000 y a la Ley 107 del 2020 según enmendada. Esta parte la va a encontrar en las páginas 57 y 58 de las guías. La Ley 427 del 2000, según enmendada, mejor conocida como la Ley para reglamentar el periodo de lactancia o extracción de leche materna, provee a las madres trabajadoras que se reintegran a sus labores después de disfrutar de licencia por maternidad la oportunidad de lactar a su criatura durante 1 hora dentro de cada jornada de tiempo completo, que puede ser distribuida en 2 periodos de 30 minutos o en 3 periodos de 20 minutos. Asimismo, mediante la Ley 107 del 2020, según enmendada, conocida como Código Municipal de Puerto Rico, se dispuso de una licencia especial con paga a los fines de proveerle a la madre trabajadora el espacio para lactar a su hijo o a su hija para extraerse, ¿verdad? O para extraerse la leche materna. Para ello es necesario habilitar espacios de lactancia. La agencia o municipio en esta parte del plan certificará que promueve y garantiza a la madre lactante que así lo solicite el derecho de lactar a su criatura o extraerse la leche materna. Una vez acordado el horario de lactar o de extracción de la leche materna entre la madre lactante y el patrono, este horario no se cambiará sin el consentimiento expreso de ambas partes. Así que eso es bien importante. También cuando usted certifique aquí, es importante que exprese el tiempo otorgado. 2 periodos de 30 minutos que equivalen a 1 hora o 3 periodos de 20 minutos que equivale a 1 hora. Ahora vamos a discutir el cumplimiento con la legislación que decreta la designación de espacios para lactancia. La anterior parte requería o hablábamos de otorgar ese tiempo. Ahora es la necesidad de habilitar o designar espacios para lactancia o extraer la leche materna. Esta parte, ¿verdad?, la vamos a encontrar en las guías en la página 60 y nos estamos refiriendo a las políticas públicas de Ley 155 del 2002 y la Ley 105/2020, que es la ley del Código Municipal. La agencia municipio incluirá en el anejo
5 o quinto, copia actualizada del reglamento para el uso de espacio o salón de lactancia. Cuando estamos hablando de copia actualizada, es una copia revisada recientemente y que tenga la firma de la autoridad nominadora actual. Además, proveerá en este capítulo la siguiente información. Así que en este capítulo usted va a informar si tiene o no espacio de lactancia, la fecha en que comenzó a utilizar, descripción y ubicación del espacio, número de mujeres lactantes y cuántas de estas utilizan el espacio, métodos de divulgación y fechas en que emitió el comunicado, copia de reglamento para uso del espacio de lactancia. De no contar con el espacio, mencione las alternativas que le ofrece a las madres lactantes. Recuerden que el reglamento y todo documento que solicitamos lo va a ubicar en los anejos. En este caso es en el anejo quinto. Vamos a hablar sobre el cumplimiento, la parte del cumplimiento de la Ley 84/1999, ley para la creación de centros de cuidado diurno para niños y niñas en edad preescolar. Reconocemos que a partir de la crisis fiscal que impactó significativamente las agencias, se han reducido significativamente el número de centros de cuidado diurno preescolar. Y queremos en estos momentos conocer cuántos de esos centros de cuidado diurno siguen operando. Así que es bien importante, ¿verdad?, esta política pública y esta parte. Para nada vamos a penalizar a aquellas agencias o aquellos centros de trabajo que por razones fiscales cerraron el centro. Sin embargo, es bien importante aclarar que las políticas públicas que expresan la crisis fiscal en que está sufriendo o que están pasando las agencias de gobierno no derogó esta ley. Lo que plantea es que se requerirá la aportación monetaria de los padres y de las madres. Pero aquellas agencias que tienen centros de cuidado diurno podrán continuar su operación. Y reconocemos el Centro de Cuidado del Departamento de la Vivienda, que fue uno de los primeros centros de cuidado diurno. Empezó su operación, entiendo que en los años 70, y al día de hoy han hecho esfuerzos afirmativos para continuar el servicio del cuidado de niños y de niñas tan importante para la mujer trabajadora. En esta parte del plan, que lo vamos a encontrar en la página 61, la agencia certificará si cumple o no con la Ley 84. Deberá incluir la siguiente información: nombre y dirección del centro de cuidado diurno, nombre de la persona que dirige el centro, horario del centro, número de teléfono del centro, fecha en que comenzó a ofrecer el servicio, capacidad de niños y niñas que pueden atender, número de niños y niñas matriculados, número de empleadas y empleados que se benefician del servicio, costo mensual por niño o niña, costo total anual para mantener operando el centro de cuidado y la aportación del empleado o empleada por niño o niña que esté en el centro. En caso de no poder certificar el cumplimiento, deberá explicar qué acciones ha tomado y las razones que justifiquen su cumplimiento. Esta ley no aplica a los municipios, sin embargo, se promueve el ofrecimiento de estos servicios como metas cualitativas del Plan de Acción Afirmativa y nos complace informar que cada día más hay centros de cuidado diurno en los municipios donde los empleados y empleadas se benefician. El cumplimiento con la Ley 11 del 2009 es la parte que vamos ahora a explicar. Esta se encuentra en la página 62 y 63 de las guías. En esta parte del plan, la agencia o municipio presentará para los próximos 4 años fiscales, que son los 4 años de vigencia del plan, su programa de adiestramiento de educación encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. Incluirá actividades que impacten cada uno de los programas existentes, como programas de capacitación o adiestramiento para el personal, academias si existen, centros de cuidado preescolar o campamentos de veranos de niños y niñas y adolescentes. Las actividades las va a incluir en la tabla Programa de Adiestramiento de Educación 2021-2025. Estas actividades para cumplir con la ley consisten de adiestramientos y charlas educativas que tengan como propósito divulgar la Ley 11 del 2009,
según enmendada, y la Ley 16 del 2017. Cuando hablamos de la Ley 11, estamos hablando de programas de capacitación y educación dirigidos a niños, niñas, hombres y mujeres encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. Por eso decimos que si usted tiene un centro de cuidado diurno, usted tiene que diseñar actividades para orientar a los niños a su nivel sobre el derecho de igual paga por igual trabajo. Si usted tiene una academia para impactar a los empleados y empleadas, pues usted tiene que diseñar actividades dirigidas a capacitar sobre este derecho. Entre las actividades que usted puede incluir y que se le van a acreditar es la orientación sobre la Ley de Igual Paga por Igual Trabajo de Puerto Rico, que es la Ley 16 del 2017. También podrá incluir aquellos adiestramientos sobre políticas públicas que vayan dirigidas a garantizar igual paga por igual trabajo. Un ejemplo de adiestramiento es que si usted le ofrece un adiestramiento a un empleado o empleada que tiene que ver con sus funciones esenciales, pues ese adiestramiento puede ser incluido en este plan. Otros temas no pueden ser incluidos en este programa de adiestramiento y educación. Aquí vemos la tabla. En la primera columna de objetivos, a qué grupos usted va a impactar, si va a ser a gerenciales que tienen funciones de supervisión, a empleados y empleadas regulares, al campamento de verano, al centro de cuidado diurno, a la academia. El título de adiestramiento, pues se va a ofrecer un adiestramiento sobre la Ley 11 del 2009, sobre la Ley 16 del 2017 o sobre algún adiestramiento que tenga que ver con la función esencial de un empleado que sin ese adiestramiento no puede ser promovido, no puede ser ascendido o no podría estar en esa plaza. La fecha de la actividad, mes y año y el recurso, si es UATRH, si es la Oficina Procuradora de las Mujeres, si es el coordinador o coordinadora de acción afirmativa, si es la persona enlace de Ley 11, cumplimiento con la Ley número 22 del 2013. Esta parte la va a encontrar en la página 64 de la guía. Esta Ley 22 del 2013 es la ley conocida como la Ley para prohibir el discrimen por orientación sexual e identidad de género en el empleo. La ley establece que será política pública del Gobierno de Puerto Rico el repudio al discrimen por orientación sexual o identidad de género en el empleo público o privado. Se establece además la prohibición particular de que ningún patrono podrá suspender, rehusarse a emplear, despedir o de cualquier otro modo o forma perjudicar en su empleo a una persona por razón cualquiera de las características protegidas antes mencionadas. En esta parte del plan, agencia y municipio deberá certificar que han adoptado el correspondiente protocolo acorde a los lineamientos de la referida ley. Véase entonces el apéndice 15 donde aparece la ley. Es importante recordarles que este protocolo que fue publicado y redactado por UATRH y por el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos fue recientemente editado. Así que lo que perseguimos es que usted haya cogido y actualizado el protocolo, el más reciente. Vamos entonces ahora a hablar sobre la parte del cumplimiento de la Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico, ley número 16 del 2017, que establece una política pública enérgica y vigorosa de igual paga por igual trabajo en aras de erradicar el discrimen salarial existente entre empleados y empleadas del sector público y privado por razón de sexo. En su artículo 3 dispone que ningún patrono discriminará salarialmente por razón de sexo contra empleados y empleadas que laboran en Puerto Rico y realizan trabajo comparable que tenga igual funciones, requiere igual destreza, esfuerzo y responsabilidades bajo condiciones de trabajo similares. En esta parte del plan, las agencias y municipios certificarán el cumplimiento con lo requerido por la citada ley y expresarán si completó o no el proceso de autoevaluación según las guías. Así que existen unas guías que ustedes saben que las redactó y las trabajó el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y es importante cumplir con estas guías e implantarlos. En el apéndice 16
aparece la ley y en los documentos de referencia que están en la página electrónica de la oficina aparecen las guías de autoevaluación. Ahora vamos a hablar sobre el cumplimiento con la ley para prohibir y prevenir el acoso laboral, ley número 90/2020, una de las últimas leyes aprobadas y que han sido incorporadas en la guía. Esta parte del plan la encuentran en la página 66 de las guías. Se establece una vigorosa política pública contra todo tipo de acoso laboral que afecte el desempeño del trabajador y trabajadora, altere la paz industrial y atente contra la dignidad de los trabajadores, no importa cuál sea su categoría o clasificación de empleo. Todo patrono que incurra, fomente o permite el acoso laboral será civilmente responsable frente a las personas afectadas. Así pues, será responsabilidad de todo patrono tomar las medidas necesarias para eliminar o reducir al mínimo la ocurrencia del acoso laboral en el lugar de trabajo. Eso de reducir al mínimo, yo diría erradicarlo totalmente. Así que ese debe ser el objetivo, ese debe ser el ideal. Todo patrón adoptará e implantará las políticas internas necesarias a los fines de prevenir, desalentar y evitar el acoso laboral en sus centros de trabajo, así como también investigará todas las alegaciones sobre el particular e impondrá las sanciones correspondientes en aquellos casos en que procedan. Las agencias y municipios certificarán el cumplimiento de la Ley 90 Supra al divulgar la política pública y adoptar las guías uniformes para la implantación de los protocolos en el manejo de querellas en el lugar de trabajo relacionadas a disposición de esta ley. Así que la ley aparece en el apéndice 17 de las guías y usted tiene que leer la ley para entrar en detalle de qué es lo que la ley requiere, su cumplimiento, y ya sabe que hay unas guías uniformes que usted tiene que adoptar para la implantación de los protocolos en el manejo de querellas en el lugar de trabajo relacionadas a las disposiciones de esta ley. La ley, copia de la ley aparece en el apéndice 17. Así que es importante la lectura y el estudio de esta ley para estar claro en cuanto a lo que requiere la ley y la adopción de estas guías uniformes. La siguiente parte del plan es el sistema de evaluación e informes. Así que parte de los esfuerzos dirigidos a la implantación del plan de acción afirmativa es adoptar un sistema de evaluación. Usted va a evaluarse en términos del logro del cumplimiento de las políticas públicas y de las metas establecidas, como también el rendir informes de progreso. Esta parte del plan la encuentra en la página 67 y 68 de las guías. Este paso conlleva el establecimiento de sistemas de evaluación o auditoría interna que le permita a la organización, agencia o municipio detectar periódicamente la manera en que se cumplen o no los objetivos del plan. La evaluación de resultados es fundamental para la continuidad de los esfuerzos afirmativos. Aquí es bien importante recordarles que un plan es un documento de trabajo. Es un documento que establece metas y actividades que hay que cumplir con ellas y establece itinerario. Así que el plan de acción afirmativa no puede ser un documento que está archivado y olvidado luego de que se sometió. Tiene que tenerlo como un documento de trabajo y periódicamente usted tiene que evaluar si se están cumpliendo las metas establecidas en el periodo o tiempo establecido. No es lo mismo un plan que un informe. Los informes miden el cumplimiento de unas actividades que se realizaron. El plan es un documento que se proyecta hacia el futuro y que lo dirige a usted en términos de esa implantación. Así que es un documento vivo, un documento de trabajo que usted tiene que auscultar y medir cómo se están alcanzando las metas y si se está cumpliendo con estas y su itinerario. Las agencias y municipios no deben esperar a que entidades fiscalizadoras como las OPM les señalen sus deficiencias en el proceso de cumplimiento, sino que preventivamente y con la buena fe de adelantar hacia el objetivo de la equidad, de la igualdad y de la erradicar toda manifestación de discrimen, pueda desarrollar procedimientos internos que con mayor prontitud y eficiencia les señalan problemas
y le sugieran soluciones. En esta parte del plan se ofrecen recomendaciones para el establecimiento del sistema de evaluación y para la preparación de los informes anuales. La agencia y municipio describirá su sistema de evaluación. Mire, ya en esta parte del plan le estamos diciendo cómo proceder en términos de evaluarse y de rendir informes y qué instrumentos usted puede utilizar de medición. Así que lea la parte y exprese que está adoptando todos estos métodos de sistema de evaluación. Ahora vamos con la certificación de cumplimiento con prohibición de discriminación por razón de género en el empleo. Esto es una certificación y en esta parte del plan la autoridad nominadora va a certificar que cumple con todas las leyes federales y estatales que prohíben el discriminación por género en el empleo. Esta parte se encuentra en la página 69 de las guías. En esta sección del plan, la agencia, instrumentalidad pública o municipio debe certificar que cumple con todas las disposiciones legales, reglamentarias y constitucionales a nivel estatal y federal que prohíbe el discrimen por razón de género en todas sus modalidades. Es indispensable expresar el cumplimiento con los requerimientos de la Ley 212 del 1999 que prohíbe el discrimen por razón de género en Puerto Rico y reafirma la equidad en el empleo mediante la implantación de este Plan de Acción Afirmativa 2021-2025 en todas las agencias de la rama ejecutiva y los municipios. Esta certificación debe ser firmada y fechada por la autoridad nominadora. La parte ya tiene el modelo, ya tiene los blancos. Es cuestión de usted entregarle esa hoja a la autoridad nominadora, que la firme, que le ponga fecha, le escanea y le incluye en el Plan de Acción Afirmativa. En la práctica, lo que va a hacer la autoridad nominadora es expresar en primera persona lo que dice la parte que tiene que certificar. Así que es sencillamente redactar en primera persona, firmar y colocar la fecha de la firma. Aquí completamos todas las partes que se requieren: elaboración e implantación. Y cuando hablamos de elaboración e implantación, son ejercicios que tiene que completar, información que tiene que incorporar, declaraciones que tiene que incluir y documentos que tiene que anejar. Los documentos que solicitamos tienen su lugar, no pueden ser incluidos en cualquier parte del plan. Primero, que el anejarlos en el lugar adecuado e identificado nos ayuda a poder conseguir el documento fácilmente y también nos ayuda a las personas que vamos a evaluar el plan, evaluarlo de una manera más rápida. Son 5 anejos y estos anejos están entre la página 70 y 72. El primer anejo, y estoy repasando porque cuando estuve discutiendo las partes del plan, aquellas que se requiere trabajo, pues indicamos el anejo en donde usted tenía que incluir ese documento. Así que el anejo 1 es el anejo de la parte de asignación de responsabilidades y aquí usted debe de incluir copia de la comunicación dirigida a la autoridad nominadora sobre las responsabilidades asignadas en la implantación del Plan de Acción Afirmativa. Esa comunicación la va a hacer y la va a dirigir la coordinadora de acción afirmativa a la autoridad nominadora. También este anejo va a incluir copia de la comunicación dirigida a la coordinadora o al coordinador de acción afirmativa sobre sus responsabilidades en la elaboración e implantación del plan. La comunicación tiene que estar firmada por la autoridad nominadora. Y en el anejo 1 deberá incluir, además, copia de la comunicación a gerenciales y personal de supervisión sobre la asignación de responsabilidades en la implantación del plan de acción afirmativa. Si la comunicación fue enviada por correo electrónico, incluya copia impresa del acuse de recibo que provee el Outlook a través de Send, donde aparece la lista de todos los correos electrónicos a los que se envió la comunicación. Mire, esta es la manera más fácil y donde ahorramos papel, pero si hay algún gerencial o supervisor que no está conectado a la red, que no hay manera de comunicarse a través de correo electrónico o Outlook, pues usted le va a entregar el documento en papel. Esa persona le tiene que firmar un acuse y ese documento es el que usted va a escanear y va a incluir en el anejo 1. El anejo 2 es el sistema interno para atender querellas por discriminación por género. Este anejo está relacionado a la parte del sistema interno para atender querellas por discriminación por género.
Aquí va a incluir copia actualizada del sistema interno reglamento para atender querellas por discriminación por género en el empleo. El documento deberá estar actualizado con el nombre y firma de la autoridad nominadora. Además del documento deberá indicar la fecha de su vigencia. Solicitamos que si este reglamento o sistema interno está añadido al reglamento de personal general de la agencia o municipio, se extraiga esta sección o esta parte y eso sea lo que se aneje. Porque en otras ocasiones nos han incluido el reglamento total del personal, voluminoso, amplio, y realmente no es costo efectivo y no es lo que nos interesa. ¿Sí? Eso nos facilita mucho el evaluar el plan y que en términos de referencia pues uno vaya a localizar fácilmente el documento que estamos buscando. Vamos al anejo 3, que tiene que ver con la parte de cumplimiento con la ley para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo. El mismo anejo le dice qué es lo que tiene que incluir. Copia actualizada del procedimiento interno reglamento para atender querellas por hostigamiento sexual en el empleo. El documento deberá incluir el nombre y firma de la autoridad nominadora actual, así que hay que actualizarlo. Quiero aprovechar la oportunidad para indicarles que usted puede tener un sistema para atender querellas por hostigamiento sexual y ese mismo sistema puede también atender las querellas por discriminación por género. Pero el nombre y título del sistema de querella tiene que incluir, tiene que expresar que ese sistema es para atender querellas por discriminación por género y también para atender querellas para prohibir el hostigamiento sexual. Y ese sistema de querella tiene que ser tan riguroso como la política pública de Ley 17 del 1988 lo requiere. El anejo 4, que tiene que ver con la parte del cumplimiento con la ley del protocolo sobre manejo de violencia doméstica en el empleo, debe incluir la copia actualizada del protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en el empleo o en el lugar de trabajo y copia actualizada del plan de trabajo para la implantación del protocolo. Si su protocolo tiene integrado el plan de trabajo, pues usted entrega o aneja ese documento que tiene integrado el plan de trabajo. Pero es bien importante, si su protocolo no tiene incluido el plan de trabajo que se hizo a través de las guías para desarrollar el plan de trabajo del protocolo, tiene que incluir los dos documentos. El anejo 5 o 5 es el que tiene que ver con el cumplimiento con las disposiciones sobre la lactancia. Este anejo es para incluir copia del reglamento actualizado para el uso del espacio o salón de lactancia. Así que ya discutimos los anejos, que son 5. Finalmente llegamos a la última parte de las guías para elaborar el plan de acción afirmativa. Estos son los apéndices. Tenemos 20 apéndices. Y el beneficio de esta parte es incluir las copias de todas las leyes que hacemos referencia y con las cuales usted tiene que desarrollar y tiene que implantar en el plan de acción afirmativa. Así que eso facilita un montón, porque en vez de estar buscando en los archivos o en internet qué dice aquella ley, pues mire, ahí usted va a encontrar las leyes. También hay documentos de trabajo como las guías para desarrollar el plan de trabajo del protocolo, lo encuentra ahí. El esquema para implantar un sistema de querella lo encuentra ahí. La descripción que hace el Departamento del Trabajo sobre los grupos ocupacionales y ejemplos de clase lo puede conseguir en esa parte. Así que es bien importante sacarle provecho a esa sección de las guías y exhortarle a que ninguna de las partes deben ser eliminadas. Este apéndice es un documento de referencia. Cualquier empleado o empleada, candidato o candidata a empleo, coordinador o coordinadora que necesite hacer referencia a estudiar estas leyes, las tiene accesible en el plan de trabajo. Así que es bien importante volver a recalcar, el plan de acción afirmativa es un plan de trabajo que tiene que estar accesible y tiene que ser revisado constantemente. Continuamos ofreciendo asistencia técnica. Ustedes saben que la asistencia técnica es un gran apoyo para que puedan ustedes desarrollar, implantar y cumplir a cabalidad sus políticas públicas.
¿Cómo conseguir esta asistencia técnica? Pues mire, usted puede mandar un correo electrónico a gesaninocencio@mujer.pr.gov o llamando al teléfono directo 787-289-2807. Tiene hasta el 30 de junio para entregar el plan de acción afirmativa. Entendemos que todos y todas están trabajando y desarrollando el plan. Damos por terminado este adiestramiento, donde presentamos las guías para elaborar e implantar el Plan de Acción Afirmativa 2021-2025. Estamos a la orden para contestar preguntas y aclarar dudas. Pueden comunicarse con esta servidora llamando al 787-289-2807 o comunicándose a través del correo electrónico gesaninocencio@mujer.pr.gov. Mi nombre es Noemí Rodríguez. Soy la investigadora de querellas de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres y en esta parte vamos a hablar de la intervención de la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas en cuanto al Plan de Acción Afirmativa. En cuanto a las evaluaciones de los planes de acción afirmativa de la Ley 212 del 1999, una vez recibidos los planes de acción afirmativa procedemos a evaluarlos. El procedimiento de la evaluación es el siguiente. Se lleva a cabo una primera evaluación. Se notifica la evaluación y se le concede un término en el cual usted tiene para entregar las correcciones solicitadas. Se reciben las correcciones y se lleva a cabo la segunda evaluación. En esta parte es importante que sepamos que solamente estaremos realizando 2 evaluaciones. En cuanto a los incumplimientos serán considerados no entregar el Plan de Acción Afirmativa 2021-2025 en o antes del 30 de junio del 2021. No entregar las correcciones en el tiempo solicitado. No remitir la información al correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Es importante que sepamos en esta parte que toda la información que se le solicite en cuanto al plan, la entrega, los informes, las correcciones deben ser sometidas a ese correo electrónico. De no cumplir, se remite un informe de incumplimiento a la Procuradora y se remite para la multa. Pasa al trámite de la orden de mostrar causa. En cuanto a la entrega de los informes de la Ley 212 del 99, Ley 217 del 2006, Ley 11 del 2009, una vez los informes son recibidos, se lleva a cabo un registro de cumplimiento con todos los aspectos de la entrega. Se evalúa el contenido del informe. Se le puede solicitar alguna enmienda o corrección. Los incumplimientos en este renglón serán: no entregar el informe en el tiempo solicitado, no remitir la información al correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. El procedimiento que seguiremos es el siguiente. De encontrarse un incumplimiento, se sigue el siguiente proceso. Se envía el aviso de infracción en el cual se le informa el incumplimiento incurrido. La multa a la que se exponen, en el caso de la Ley 11 del 2009 y la Ley 217 del 2006, es de $10,000. En el caso de la Ley 212 de 1999, es $500 la autoridad nominadora y $250 el director o directora de recursos humanos. Se le concede un término de 10 días desde la notificación del aviso para corregir el incumplimiento y solicitar la revisión de la multa. De corregir la infracción señalada, se levanta la multa y se emite una resolución a esos efectos. De no cumplir, se remite un informe de incumplimiento a la Procuradora y se remite para el proceso de multas. Pasa para la orden de mostrar causa. ¿Cómo llega un caso a la Procuraduría Auxiliar de Asuntos Legales, Investigaciones y Querellas? Por algún incumplimiento incurrido que ya hemos mencionado. Algunos ejemplos también pueden ser una empleada que necesita una sala de lactancia o un espacio habilitado para extraer leche materna y el patrono no se lo facilite. Se comunique a la oficina, notifique la queja, se procede a investigar, vamos y hacemos una inspección ocular, determinamos el incumplimiento, le damos un término para corregir. Si corrigen, pues hay un término para que no se pongan las multas. Si no corrigen, pues entonces se pasa el procedimiento para imponer multa. Es importante que en el caso de la lactancia, pues sean bien rigurosos, tengan las salas habilitadas, tengan los espacios establecidos y le den divulgación y promoción a las salas entre sus mujeres. Después nosotros tenemos casos aquí donde las multas ascienden hasta $35,000 o $40,000 porque una empleada no tuvo acceso a una sala de lactancia. Otro ejemplo es porque usted no entregó el plan de acción afirmativa, pues entonces nosotros llega a la oficina, nosotros empezamos el procedimiento y ahí pues su caso pues llegó a la oficina de la división legal.
ya sea que no entregó las correcciones también, que no entregó los informes, que incumplió con algún protocolo o un reglamento, como en los casos de hostigamiento sexual o violencia doméstica, por ejemplo. Si usted tiene una empleada que necesita que se active el protocolo de violencia doméstica, la empleada notifica la situación y entonces usted no activa el protocolo según está en el protocolo establecido, pues ya esos son multas, incumplimientos en los que usted ocurre y la oficina pues le pueden imponer multas a esos efectos. Puede también ser el reglamento de hostigamiento sexual. Un empleado o empleada se queja, usted no lleva a cabo el procedimiento, no investiga, llega a la oficina y nosotros pues intervenimos, investigamos. Evidentemente tienen que corregir, pero también pues está el procedimiento donde pues se le impondrán las multas reglamentarias. También nosotros llegamos a usted pues inspecciones al azar. La oficina está haciendo inspecciones al azar. Estamos fiscalizando políticas públicas y entonces puede que estamos investigando municipios o agencias y las tenemos en un orden y vamos, investigamos y hacemos una inspección completa de políticas públicas. Por último, es importante volver a recalcar las fechas límites para la entrega de los documentos que vamos a estar trabajando. El 30 de junio del 2021 es la fecha límite para hacer la entrega del Plan de Acción Afirmativa. En cuanto a los informes anuales, los 3 informes anuales deben ser radicados entre julio a noviembre de cada año durante la vigencia del plan. Todos los documentos que solicitamos deben ser entregados al correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Muchas gracias. Saludos a todas las personas que se han unido a este taller. Les habla la planificadora Chanit Monzón, destacada en la División de Planificación, Fiscalización y Acción Afirmativa de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres. En el día de hoy estaré orientándolos sobre cómo completar los informes anuales de la Ley 212 de 1999, la Ley 217 del 2006 y la Ley 11 del 2009. Los informes anuales son una herramienta de cumplimiento que nos permite monitorear el desarrollo e implantación de la política pública del Gobierno de Puerto Rico. Con esto me refiero al cumplimiento con el informe anual de la Ley número 212, Ley para garantizar la igualdad de oportunidades en el empleo por género, el informe anual de la Ley 217, que es la ley para la implantación de un protocolo para manejar situaciones de violencia doméstica en lugares de trabajo o empleo, y el informe anual de la Ley número 11, Ley de Programas de Adiestramiento y Educación encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. Para el cumplimiento de los informes anuales se diseñó una plantilla en formato Excel, donde las agencias y municipios puedan brindar la información sobre el progreso del cumplimiento de las políticas públicas enunciadas en el Plan de Acción Afirmativa. La estructura entre los informes es bastante parecida. Me refiero a que llevan una hoja de portada, tienen una hoja de instrucciones, varias hojas para completar los datos solicitados y una hoja de certificación. Es importante cumplir con los requisitos de entrega de los informes anuales. Debemos entregar los informes anuales en las fechas de cumplimiento establecidas. Los próximos informes anuales a entregarse son el informe anual de la Ley 212 y el informe anual de la Ley 217, y la fecha de entrega es el 31 de julio. Igualmente, el informe anual debe ser entregado en formato XLS o como comúnmente lo conocemos en Excel. Los informes anuales se envían al correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. El detalle de entregar el formato en Excel es importante porque no se aceptarán documentos en formato PDF. Los informes anuales enviados en PDF no son considerados como informes radicados. Veamos un ejemplo práctico de cómo llenar la plantilla del informe anual Ley 212. Esta es la plantilla del informe anual de la Ley 212. La estructura consiste en la hoja de portada, una hoja de instrucciones
y varias hojas donde se nos pregunta la información necesaria para evaluar el cumplimiento de esta política pública. En la hoja de portada muestra el periodo que está reportando el informe anual, el nombre del informe y más abajito debemos de poner el nombre de la agencia o municipio que está sometiendo, dando clic a esta celda. Para efectos de este ejemplo, vamos a utilizar como nombre de la agencia Agencia X, y la fecha de entrega la tenemos que escribir primero el mes, el día y el año y en formato número. Que entonces vamos a hacer el ejemplo de que yo voy a entregar este informe anual el 7, que es julio 15 del 2021, y le damos enter y ya entonces aquí me cambia la fecha a español, que es el 15 de julio del 2021. Proseguimos con la hoja de instrucciones. En la hoja de instrucciones básicamente lo que nos dice es un resumen de la base legal del informe anual de la Ley 212 y al final de las instrucciones nos da una información importante que nos dice que tenemos que entregar el informe en formato Excel a través del correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov y nos da la fecha de entrega que es en o antes del 31 de julio del 2021 y también menciona ese detalle importante que no se aceptarán los informes en PDF ni copia en papel a través de correo postal. La próxima hoja es la número 1. Aquí nos dice, vamos a darle un poquito de zoom aquí para que puedan ver mejor. Comenzamos entonces con las preguntas para poder entonces evaluar el informe anual. Básicamente lo que nos preguntan son una información general. Vamos a poner, seleccionamos esta celda y vamos a poner el nombre de la agencia. En este caso pues es Agencia X. Y la próxima pregunta son 3 preguntas nuevas que no habíamos visto en los informes anuales anteriores y que se van a repetir en los próximos 2 informes que vamos a hablar más adelante, que es el informe 17 y el informe de Ley 11. Y esta pregunta es si su agencia o instrumentalidad pública tiene otras agencias adscritas y se contesta con un sí o con un no. Usted va a seleccionar la celda y va a ir a este icono que está aquí, que es como un triangulito. Esta es una lista desplegable, la va a abrir y va a contestar si sí o no. Si su agencia tiene agencias adscritas a ella, nos va a enumerar aquí cuáles son las agencias. En este caso, pues yo voy a poner agencia A, agencia B, y así sucesivamente va a nombrar todas las agencias que tiene adscritas. Igualmente, la próxima pregunta es si la agencia sombrilla administra los recursos humanos de las agencias adscritas, y aquí usted puede contestar con un sí o con un no. Sin embargo, esta celda no es de lista desplegable. Como entendemos, pues que son varias agencias pues, que manejan sus recursos humanos diferentes, pues aquí puede sencillamente poner un sí o poner un no, o si tiene agencias que sí para algunas y para otras no, también puede poner ahí ese detalle. Lo próximo entonces sería el nombre de la autoridad nominadora, el nombre del director o de la directora de recursos humanos, la fecha en que comenzó el puesto. Importante,
En los informes anuales siempre debemos de poner primero el mes, el día y luego el año, pero siempre utilizando el formato numérico. La próxima pregunta sería el teléfono, el correo electrónico de ese coordinador. Y tenemos entonces la vigencia de plan para este caso, para este informe que van a someter el 31 de julio del 2021. Estamos haciendo referencia al Plan de Acción Afirmativa 2018 al 2021. Y aquí nuevamente pregunta el periodo que se está reportando. En este caso es el julio 1 del 2020 al 30 de junio del 2021. Seguimos entonces con el perfil de las agencias al cierre del año fiscal. Aquí nos va a tener que documentar la cantidad de empleados desagregados por grupo ocupacional, que es la primera columna, la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres según el grupo ocupacional. Por dar un ejemplo, yo voy a poner que yo tengo 5 gerenciales hombres y 4 mujeres. Si se fijan, en esta columna de acá, la columna de totales automáticamente suma la cantidad de hombres más la cantidad de mujeres y nos da el porciento de hombres y mujeres ocupando puestos gerenciales, oficiales o administrativos. Eso mismo lo va a tener que hacer en estas otras celdas de acá según el grupo ocupacional. La hoja número 2 aborda el cumplimiento con la implantación del plan de acción afirmativa. Debe contestar las preguntas de cumplimiento que van de la A a la N y que se contestan con un sí o con un no. La primera columna están las preguntas relacionadas al cumplimiento de políticas públicas. En la segunda columna contestamos sí o no a la pregunta activando la lista desplegable y en la tercera columna debe ser completada siempre y cuando la contestación a la pregunta sea no. En estos casos debe explicar la razón por la cual no cumplió con la política pública. Hagamos un ejemplo. La primera pregunta es si hicimos correcciones al plan de acción afirmativa. Para contestarla activamos la lista desplegable, clicando entonces en la celda, seleccionamos sí o no, según pues la contestación. En este caso yo voy a escoger que no hice correcciones al plan de acción afirmativa y como seleccioné no, voy a contestar en la próxima celda las razones por las cuales yo contesté no anteriormente. Puedo poner que luego de la evaluación que se hizo al plan de acción afirmativa, pues no se requirió alguna corrección a dicho plan. Y así vamos a contestar todas las preguntas siguientes, contestando entonces sí o no. Ya saben, si contestan no, van a documentar en la próxima celda las razones por las cuales no logró el cumplimiento de la política pública. Quiero que vean unas próximas preguntas porque tenemos preguntas que tienen preguntas adicionales relacionadas, como es la creación de espacios de salones de lactancia. La próxima pregunta, luego de contestar si cumplió o no con esa política pública, voy a indicar cuántas empleadas se beneficiaron del uso del salón de lactancia en ese año. En este caso yo voy a seleccionar la celda donde me permite poner una cantidad y voy a seleccionar para efectos de este ejemplo la cantidad de 4 empleadas. Tenemos otras preguntas adicionales que se contestan con un sí o con un no, pero también tenemos que documentar información adicional y estas son la I, la J y la K. Contestamos para esas preguntas. Si tenemos en este caso un centro de cuidados, si contestamos que sí, pues nada, marcamos
la contestación que sí, y aquí vamos a documentar cuántos niños, cuántas niñas, cuántos empleados y empleadas se beneficiaron de ese servicio. Y pues ponemos entonces la cantidad en este caso, pues voy a poner que son 4 niños, 10 niñas, 2 empleados y 4 empleadas. Y así para las preguntas J y la K. Tenemos la pregunta la pregunta L, que es relacionado a la ley 11. Vamos a contestar en este caso si cumplimos o no con esa política pública. Pero adicional nos pregunta si entregamos con el informe anual 2020 de la ley 11. Y aquí seleccionamos la celda, la casilla, y vamos a contestar si sí o si no entregamos el informe anual 2020. Y así contestamos las próximas preguntas con un sí o con un no. En la hoja número 3 debemos de documentar el cumplimiento con la implantación de un sistema interno para recibir, atender y resolver las querellas por discrimen por género. En esta hoja hay 2 partes. La primera parte o la parte A, vamos a documentar las querellas por razón de género en el empleo. En la segunda parte o la parte B, documentaremos las querellas recibidas por hostigamiento sexual en el empleo. Veamos un ejemplo de cómo llenar esta sección para el año fiscal 2020-2021. Veamos. Debemos de llenar la tabla que es de esta sección desglosando las querellas recibidas según el género del querellante y el estatus de la querella. Por ejemplo, si yo he recibido 2 querellas por hombres y de esas 2 querellas he resuelto una, la manera correcta de documentar esa información es poner en la parte de radicadas en la celda de hombre 2 querellas y una querella resuelta. Eso me calcula automáticamente la cantidad de querellas que yo tengo por resolver que son radicadas por hombres. Igualmente vamos a llenar esa misma información por querellas radicadas por mujeres. Como modo de ejemplo vamos a decir que hemos recibido 5 querellas por mujeres y de ellas he resuelto 2 querellas. Me quedan 3 querellas por resolver. Si se fijan en la parte de total de querellas recibidas, ella automáticamente me está sumando el total de querellas radicadas por hombres y por mujeres, que en este caso sería 7. Más adelante hay que documentar también el total de querellas que está pendiente de resolver en el año fiscal anterior. En este caso vamos a documentar en los espacios en blanco cuántas querellas recibidas que no se han resuelto para ese periodo. En este caso pues vamos a poner una querella radicada por un hombre y 2 querellas radicadas por mujeres, y aquí en el total de querellas pendientes por resolver igualmente me hace el cálculo automático de las querellas que están pendientes por resolver del año fiscal anterior. Tenemos un espacio para comentarios y la próxima sección es la sección de discrimen por hostigamiento sexual en el empleo y se llena exactamente igual que la anterior. Podemos poner entonces la cantidad de querellas radicadas por hombres por hostigamiento sexual en el empleo, cuántas hemos resuelto, igualmente para mujeres, cuántas querellas radicadas hemos recibido y cuántas hemos resuelto, y las querellas pendientes por resolver de años anteriores. En la hoja 4 debemos de documentar el nivel de implantación con el plan de trabajo cualitativo y cuantitativo. Recuerde que esto es basado en el plan de trabajo que presentó en el plan de acción afirmativa. La hoja tiene 2 secciones. La parte A, donde se informan los logros de las metas cualitativas, y la parte B, donde documentaremos los logros de las metas cuantitativas. La plantilla presenta ejemplos
de metas cuantitativas y cualitativas. Si necesita más información en relación a las metas, puede hacer referencia a las guías para elaborar e implantar el plan de acción afirmativa. Veamos entonces cómo llenar la tabla para reportar las metas cualitativas. La tabla se compone de las siguientes columnas. La primera columna es el grupo ocupacional. Aquí vamos a poner qué grupo ocupacional va dirigido esa meta. El ejemplo que les traigo cubre todos los grupos ocupacionales y la meta que se estableció en este ejemplo es aumentar el número de salones de lactancia para lograr mayor acceso a las empleadas y visitantes lactantes. ¿Cómo logramos entonces esa meta? La vamos a reportar en la labor realizada. En este caso se aumentó el número de salas de lactancia de 1 a 3 salones. Vamos a documentar la fecha en que se logró la acción, que sería entonces el 18 de febrero del 2021. Recuerden siempre utilizar el formato de número para las fechas y siempre utilizar primero el mes, luego el día y luego el año. La última columna debemos de reportar las mujeres impactadas. Para este ejemplo, reportamos que 10 mujeres fueron impactadas. Si bajamos la hoja, encontramos la tabla para reportar las metas cuantitativas. En este ejemplo, el grupo ocupacional es el de trabajadores de servicio. La meta sería aumentar en 40% las mujeres en la clase de choferes. La labor realizada es el logro de la meta. Se nombraron 3 mujeres al puesto de chofer. Indicamos la fecha y la cantidad de mujeres impactadas. La hoja 5 es la hoja de certificación de cumplimiento y debe ser llenada por la persona que llena el informe anual. En esta se certifica el cumplimiento con el informe anual de progreso de la Ley 212, que se está reportando todas las gestiones de cumplimiento para la evaluación periódica y que se ha entregado copia al director o directora de recursos humanos y a la autoridad nominadora. Que ambas personas están en conocimiento de lo presentado en este informe anual. La hoja tiene un espacio en blanco para escribir el nombre de la agencia o municipio que se encuentra en el segundo párrafo. Este espacio en blanco que está mostrándose, aquí va a escribir el nombre de la agencia o municipio y más adelante va a poner el nombre de la persona que llena el documento, el puesto de esa persona, la fecha en que certifica o llena la certificación y el correo electrónico. Con esto ya se terminó, ha completado el informe anual. Debe de grabarlo en formato XLS y enviarlo por correo electrónico a planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Ahora daremos una ojeada a la plantilla del informe anual de la Ley 217. Esta es la plantilla diseñada para completar el informe anual de la Ley 217. Como anteriormente había mencionado, la estructura de las plantillas es bastante similar. Vemos que tiene una hoja de portada, hoja de instrucciones y 2 hojas para llenar la información solicitada. Como ya describí anteriormente la hoja de portada y las instrucciones, pasaremos a ver la hoja número 1. En la hoja 1 debemos llenar la información general de la agencia o municipio que está radicando. Para contestar las preguntas, utilizamos los espacios en blanco. Recuerdo dejarnos saber si su agencia tiene otras agencias o instrumentalidades adscritas. Para ello, active la lista desplegable y seleccione la contestación. Si contesta sí a esta pregunta,
Indíquenos cuáles agencias adscritas están incluidas en el informe y contestar la pregunta relacionada a la administración de los recursos humanos. Déjenos saber el total de empleados desglosados por género, la cantidad de oficinas regionales si aplica y la fecha de la última actualización del protocolo para el manejo de situaciones de violencia doméstica en el empleo. Utilice para ello formato número indicando primero el mes y luego el año. La fecha de vigencia del plan está predeterminada, el año fiscal 2020-2021. Recuerde que el plan de trabajo está relacionado al plan de acción afirmativa. En la hoja 2, debe de contestar las preguntas relacionadas al nivel de implantación. Utilice las listas desplegables y casillas de selección para contestar las preguntas. En la pregunta A, conteste si ha cumplido con la declaración de la política pública. En la pregunta B, indíquenos qué estrategias ha utilizado para divulgar la política pública seleccionando las casillas de selección. Para la pregunta C, déjenos saber quiénes componen el comité para el manejo de situaciones de violencia doméstica en su agencia o municipio, llenando la tabla con la información de los miembros del comité. Utilice la tabla D para informar la implantación del plan de seguridad. Para cada medida, conteste si ha implantado o no y luego documente la fecha de su implantación. En la tabla E, conteste si pudo realizar las actividades que forman parte del plan de orientación y educación de la agencia o municipio. Indique la fecha, el nombre del recurso utilizado para la actividad y el número de personas impactadas desglosado por género. El punto F son preguntas relacionadas al manejo de casos de situaciones de violencia doméstica. Conteste la pregunta si durante el periodo que se reporta ha atendido situaciones de violencia doméstica. Si la respuesta es no, puede pasar a la parte G, donde completará la certificación. Si la respuesta es sí, debe contestar las próximas tablas y las preguntas del 1 al 13. Documente en la tabla que se muestra la cantidad de situaciones de violencia doméstica atendidas, desglosadas por géneros y estatus de las mismas. Las columnas de radicadas y los valores totales se actualizan automáticamente según los valores entrados en las celdas de resueltas y por resolver. Indique la cantidad de querellas según el lugar de origen. A esto nos referimos si la querella es originada en la oficina central o una regional. Las preguntas número 2 al 7 y 9 al 11 se contestan utilizando la lista desplegable. Las preguntas 12 y 13 son preguntas abiertas. Terminamos el informe anual de la Ley 217 completando la certificación de cumplimiento con esta política pública. Hay un espacio para escribir el nombre de la agencia o municipio, el nombre, puesto, correo electrónico y teléfono de la persona que preparó el informe. Con esto terminamos esta mirada al informe anual de la Ley 217. Recuerde grabar el documento y enviarlo a planaccionafirmativa@mujer.pr.gov. Por último, veamos la plantilla del informe anual de la Ley 11. La plantilla de la Ley 11 del 2009, según enmendada, tiene una hoja donde muestra la portada y las instrucciones y 4 hojas donde llenar la información solicitada para evaluar el cumplimiento con la política pública. La estructura de la portada y las instrucciones es similar a los informes discutidos anteriormente, por lo que pasaremos a describir las hojas 1 a la 4. En la hoja 1 debemos suministrar la información general de la agencia o municipio. La primera tabla es similar a la del informe anual de la Ley 212. Documentaremos el nombre de la agencia o municipio, las preguntas relacionadas a las agencias sombrillas y sus agencias adscritas y la información de contacto de la autoridad nominadora, director o directora de recursos humanos y la persona enlace. Para propósitos evaluativos del informe anual Ley 11, el desglose del personal será
por tipo de puesto, ya sea por personal gerencial, personal de supervisión o personal no gerencial o de supervisión. Por lo tanto, en la tabla de personas empleadas, desglose el personal por género y tipo de puesto. Luego conteste las preguntas de la A a la F utilizando las opciones de la lista desplegable. La pregunta G es una pregunta abierta. Indíquenos en la pregunta H si ha recibido querellas o reclamación salarial basado en la Ley de Igualdad Salarial en el Empleo. Para ello, haga el desglose de querellas por su estatus y género. Los valores de los totales y la columna de radicada se calculan automáticamente según los valores entrados. En la hoja 2, complete la tabla con la información de las capacitaciones brindadas durante el periodo que reporta el informe anual. Desglose la información por tipo de puesto, género, título de adiestramiento, fecha y nombre y título de recurso. Veamos un ejemplo para un adiestramiento de discrimen por género en el empleo. Si para este adiestramiento asistieron personal gerencial, va a seleccionar de la lista desplegable la opción del personal gerencial. Luego, desglose la cantidad de personas asistentes por género. Incluya la fecha y la información contacto del recurso. De esta manera, deberá llenar los otros asistentes de esa actividad, desglosándolos según el tipo de puesto. En este ejemplo, también asistieron supervisores o supervisoras y personal no gerencial ni de supervisión. Recuerde que las capacitaciones deben ser en temas encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. Para su beneficio, incluimos algunos ejemplos en las instrucciones de esta tabla. Recuerde que las capacitaciones deben ser en temas encaminados a garantizar igual paga por igual trabajo. Para su beneficio, incluimos algunos ejemplos en las instrucciones de esta tabla. En la tabla de la hoja 3, debe de documentar el próximo plan de trabajo. Incluya las metas y actividades a realizarse para impactar los programas existentes. El ejemplo presentado muestra como meta y objetivo capacitar al 100% de las personas sobre temas relacionados con la Ley número 11 del 2009 según enmendada. Dentro de las actividades para cumplir con las metas y objetivos sería brindar talleres sobre la Ley 16 del 2007, Ley de Igualdad Salarial de Puerto Rico. Proseguimos indicando la fecha de la actividad, el recurso que va a brindar la actividad y como indicador establecemos impactar al menos el 65% de los empleados. Añada todas las metas trazadas, puede incluir más filas de ser necesario. La hoja 4 es la certificación de cumplimiento. Debe ser completada por la persona que llena el informe anual. Certifica que se cumple con la política pública de la Ley número 11 del 2009 según enmendada, que tanto el director o directora de recursos humanos como la autoridad nominadora tienen copia del informe anual y que están en pleno conocimiento con lo presentado en este informe. Hay un espacio en blanco para escribir el nombre de la agencia o municipio y espacios para llenar la información contacto de la persona que llena el informe anual. Con esto terminamos este repaso del informe anual de la Ley 11. Les comparto los contactos. El correo electrónico planaccionafirmativa@mujer.pr.gov es únicamente para enviar los informes anuales. Para la asistencia técnica, consultas y orientación, favor de comunicarse con la señora Grisel San Inocencio a gsaninocencio@mujer.pr.gov y para asistencia técnica sobre el uso de la plantilla de los informes anuales,
envíe un correo electrónico a smonson@mujer.pr.gov. Termino esta presentación recordándoles que la fecha para entregar los informes anuales de la Ley 212 y 217 del Plan de Acción Afirmativa 2018-2021 es el 31 de julio del 2021. Agradezco a todas las personas por participar en esta orientación.